Hola, Bianca. Buenas noches. Licenciada. ¿Cómo están? Buenas noches, jovencitas. ¿Cómo están? Buen día. Hola, ¿cómo están, jovencitas? Buenas noches. Está haciendo frío, ¿no? Fuerte. A ver. Licenciada, buenas noches. Hola, Guamaní. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya. Condorí. Elmer. Juliana Guamaní. Guamaní Ramírez. Guamaní Guayua. Josué. Zapata. Poma Cuarite. Ulises Calderón. Yasmín. ¿Quién es Yasmín? ¿Ah? ¿Quién es Yasmín G? Buenas noches, licenciada. Guzmán Andía, Miss. Ah, ya. Guzmán Andía, ok. Yasmín, ya. Ah, Raimundo Cabezas. Zapata, Poma Cuarite. Ya, ok. Qué frío. Ya. Licenciada. Pachas, ya. Pachas. Taipe. Claudia. Ya. ¿Cómo está Taipe? Buenas noches. ¿Cómo les ha ido, chicos? Bueno, ya les aviso, chicos, ya estamos culminando ya prácticamente el periodo y en la plataforma he dejado una tareita para que la resuelvan y para el día jueves van a abrir su plataforma también y resuelven una evaluación, ¿ya? Es de 8 de la noche a las 23 horas con 59 minutos. La responden, son 10 preguntas, un intento, 1 hora, ¿ya? No se olviden, por favor, el jueves. Ay, Dios mío, qué frío. Ya. Entonces, empezamos. A ver, ¿quiénes más llegaron? A ver, un ratito. Espinosa. Shady. ¿Qué más? Shady Espinosa Ormeño. Ya. Buenas noches. Guaranca también ha venido. Guaranca. Gregorio. Ya. Iván Castillo, de Yanira Donaire Carpio.
Y ¿qué más llegó? Bien. Bien. Xiomara Reyes. Reyes Alfaro. Xiomara. Después, ¿quién más? Ya. Bien. Entonces empezamos, ¿ya? Ya. Bien, chicos, ya pues prácticamente estamos culminando el semestre de estudios y ya el próximo semestre o el próximo periodo ya empieza ya en forma presencial. Váyanse programando porque ya va a ser presencial. Bien, entonces empezamos ya. Chicos, esos micrófonos. Espera un momentito ya. De medidas de higiene y confort. Entonces, y vamos, ya sea de los profesionales que cuidan a personas enfermas, en este caso, bueno, el técnico de enfermería, y las familias, los cuidadores, muchas veces son también los hijos e hijas del paciente, y en otros casos son los profesionales de la salud que están cuidando a estas personas con necesidades de atención. Cuando, por ejemplo, tenemos pacientes con Alzheimer, ya ustedes saben lo que es esta enfermedad, ¿verdad? La persona va perdiendo sus capacidades cognitivas, motoras, etc. Entonces, el trabajar con un paciente con esa patología es doblemente agotador. ¿Por qué les digo esto? Para que ustedes como profesionales de la salud se vayan preparando, ¿ya? Se ve que las estadísticas hoy en día, según la Organización Mundial de la Salud, estos cuadros, estas enfermedades están en aumento. Y ustedes saben que por estas estadísticas de que hoy día las personas vivimos más. Bueno, muchas veces gracias a toda la tecnología, los medicamentos, el estilo de vida que se ha ido mejorando muchas veces, ¿no? Y un sinnúmero de factores. Entonces, las personas estamos viviendo más tiempo. Entonces, eso significa que, por ejemplo, ahorita que ya estamos en el siglo XXI, este tipo de enfermedades se van a ver más. Y lógicamente, la necesidad de atención va en aumento. Y entonces, los profesionales de la salud debemos estar preparados para esta situación. ¿Bien? Los países desarrollados, ¿no? Como Europa y otros países que cuentan con una buena de atención de salud, en la cual las personas que trabajaron toda su vida y dieron su vida por su país, laborando, desempeñando sus trabajos, tienen un sistema de salud bueno, ¿no? Que le brinda atenciones. Entonces, pero en los países como el nuestro, en que la situación social, económica y de atención de salud está en emergencia, definitivamente vamos viendo de que muchas veces vivimos más, pero muchas veces no con calidad de vida. Entonces esto significa muy difícil. Otro punto interesante es ustedes, los jóvenes, los futuros profesionales de la salud, los técnicos de enfermería que van a cuidar a estas personas, también tienen que conocer que ustedes como personas cuidadoras también se agotan. Entonces debemos tener presente que, escúchenme, que no solamente estos factores de agotamiento y todo esto, agotamiento psíquico, psicológico, emocional, ¿verdad? Entonces, todo esto conlleva a que el profesional definitivamente, si no utiliza ciertos tips, técnicas o ayudas para su propia salud física y mental, porque tenemos que ayudarnos, si no también terminamos mal. El trabajar con un paciente con este tipo de patologías demanda mucho, mucho trabajo físico y mental, ¿entienden? Entonces, hay que prepararse, ¿ya? Les recomiendo desde ya que como cuidadores ustedes
tienen que alimentarse bien, tienen que dormir sus horas, descansar bien, relajarse, buscar formas de que ustedes también tengan un momento de regalarse a sí mismo espacios. Muy abajo, bien, tienen que descansar bien, comer cine, de repente se me ponen a escuchar musicioso, o tal vez sesiones de yoga, de meditación, ejercicio de respiración. A fortalecerte a ti mismo, tanto tú como profesional estés preparado de esa manera, estás fortaleciendo tus 12 chicos desde ya, ¿no? Vayan preparándose, que ustedes van a desempeñar, ¿bien? Humano, con vida, con emociones, con vivencias, con todo. Entonces, es una persona que también se enferma, que también se agota física y emocionalmente. Pero para esto debemos ir preparados y fortalecernos. Bien, vamos a empezar. A ver, supongamos de que ustedes tengan a un ser amado con Alzheimer, ¿ya? La característica de este tipo de pacientes es que ellos pierden, ¿no? Van perdiendo sus capacidades cognitivas de orientación en tiempo. Eso significa que va a estar desorientado en algunos momentos. Estas personas en algún momento te va a hacer la misma pregunta 10, 15, 20 veces, ¿me entienden? Ellos, por ejemplo, te va a decir, ¿qué hora es? Y tú le dices, son las 6 de la tarde, por decirlo, ¿no? No pasan ni unos segundos y te dicen, ¿qué hora es? Entonces tú le dices, son las 6 de la tarde. Hasta 10 veces lo mismo. Pasando unos segundos, hace que la persona bloquee la memoria reciente. Ellos pueden recordar cosas con detalle, con lujo de detalles, vivencias hasta de su niñez. Imagínense el cerebro, todos los misterios que encierra. Pero la memoria actual de este momento la olvida. Por eso es que te pregunta y te pregunta. Pero hay una cosa bien interesante. Si tú tienes un paciente de este tipo, en la cual te pregunta y te pregunta y te pregunta, entonces tú tienes que tener la inteligencia de tratar de enfocar esas preguntas que te está haciendo, tú inteligentemente sacarlo de ese foco, ¿me entiendes? Llevarlo a otra situación de tal manera que se distrae. Porque si no, el solo hecho de que te pregunte todo lo mismo a cada rato, definitivamente pues, a muchas personas no tienen digamos, la capacidad de poder muchas veces aguantar todo eso, ¿no? Entonces, el profesional tiene que tener muchas ayudas para poder tratar de que el foco de atención de esta persona afectada con Alzheimer o demencias se enfoque en otra situación, en otra cosa, en otra conversación, en algo, ¿no? Sabemos que esta enfermedad, cuando va avanzando con el tiempo, va dejando discapacitada a la persona, ¿no? Va perdiendo sus capacidades motoras de relación con el medio ambiente, hasta que, bueno, sobreviene la muerte. Pero entonces, escúchenme, esto es bien importante. Yo tuve la oportunidad de cuidar a una paciente de ese tipo, y la familia, cuando llegué, la familia no tenía ese cariño, ¿no? Que muchas veces tenemos nosotros con nuestros abuelitos, con nuestros seres queridos. Estaban como distanciados, pero aquí entré a tallar. Bueno, hablé, le dije, aquí todos tenemos que participar en el cuidado de la paciente. Todos tenemos que poner el amor, el cariño y la dedicación. Al igual que ella, en el momento que nos dedicó un tiempo en nuestro crecimiento, desarrollo, cuando fue nuestra vida con ella, también igualito debemos nosotros recíprocamente devolverle todo lo que ella nos brindó, ¿verdad? Mucha paciencia, mucho cariño, digamos, en este caso necesitaba mucha comodidad y confort, y todas las necesidades básicas que ella necesitaba, lógicamente. Entonces, cuando hablé con ellos realmente se dieron cuenta, ¿no? Acérquense, abrácenla, bésenla, acarícienla, díganle que la quieren. Entonces se quedaban pensando. Y realmente, escúchenme, cuando las personas están con este Alzheimer, hay una parte del cerebro que está ahí, que puede sentir, escuchar tu voz, tu caricia, sentirla. Por eso se recomienda que a estas personas, cuando van profundizándose en la enfermedad, es bueno ponerle música, ¿ya? Esa música clásica, instrumental. Entonces su cerebro siempre va captando, escuchando esos sonidos, porque se han hecho estudios que sí, hay una parte del cerebro que está ahí alerta, siempre escuchando, sintiendo, ¿no? Entonces no olvidemos esa parte, la parte humana, la parte empática, ¿ya? Entonces tratemos de hacer que tú como profesional involucrar a la familia del enfermo en el cuidado también, ¿ya? Y así fue, les cuento.
La familia empezó a entrar, decía, ¿y qué necesita? ¿Qué le hace para verla? Conversen con ella. Así no les responda, háblenle, díganle que la quieren, que la aman. Y yo me di cuenta que ellos no eran personas así muy expresivas, porque de todo vamos a encontrar, ¿ya? Vamos a encontrar personas que son muy amables, muy amorosas, pero hay otras que son muy cohibidas, que les da vergüenza exteriorizar sus emociones. Eso también hay que entenderlo, ¿no? Cuando ustedes vean que la familia está entrando a ver al paciente, ustedes retírense para que les brinden una privacidad a ellos con la familia, ¿entiende? Entonces, de esa manera, ellos ya pueden exteriorizar lo que ellos sienten, ¿no? Esto es muy importante cuando nosotros cuidamos personas con este tipo de patología. ¿Ya, chicos? Recuerden siempre la parte humana, la parte empática, ¿ya? Bien. Vamos a hablar primeramente de las medidas de higiene, confort, ¿no? A los pacientes de salud mental. Higiene es la ciencia de la salud y su mantenimiento, ¿no? O sea, mantener la salud, ¿no? A través de la higiene y muchas otras cosas más. Esta higiene es un símbolo clave, ¿no? Del bienestar mental y físico, ¿verdad? Claro, todos sabemos. Cuando tú, por ejemplo, sales a hacer ejercicio físico, transpiras horrores, no te vas a quedar así con esa misma ropa y con toda la transpiración, con las toxinas que has eliminado a través de la piel y el sudor. Definitivamente tú llegas y te das un buen baño. Te das un buen baño, te secas, te acicalas y te cambias de ropa, definitivamente, ¿verdad? Entonces, de esa manera, tú te estás sintiendo bien, física y mentalmente. Ya estoy limpia, me cambié de ropa, me siento bien. He hecho ejercicio, me siento bien. Entonces, que tú tengas una piel sana. Ustedes saben que la piel, mírense su piel, chicos, ¿no? Tienen poros, hay unos pequeños vellitos. Bueno, algunos nos van saliendo manchas con el tiempo. El más grande que tenemos nosotros, el más extenso. Y es tan maravilloso porque tiene tantos mecanismos que nos permiten a nosotros relacionarnos con el medio ambiente. La piel tiene una función de protección, ¿verdad? Así es, de protección. La piel cuenta con unas glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, que cumplen una función de fabricar, producir sebo, sudoríparas porque producen sudor, ¿no? Y a través de ese sudor se eliminan toxinas del cuerpo. También tiene terminaciones nerviosas para el dolor, el calor, el frío, la presión, etcétera, etcétera. También la piel está ricamente irrigada con pequeñísimos vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas. En fin, es todo una maravilla de la creación nuestra piel. Tiene sus melanocitos que producen melanina, en el caso nuestro para protegernos, ¿no? Del sol, en fin, es una maravilla. Favorece también a la circulación sanguínea, claro. Un buen baño, por ejemplo, con agüita temperada, activa la circulación. Favorece el descanso, claro, porque, por ejemplo, un baño de agua tibia te va a relajar, te relaja tu cuerpo y te llama a descansar. Bien. Ahora, lógicamente, nosotros mantenemos una piel sana también a través de la nutrición. Cuando tú te nutres bien, ¿no? Mantienes una piel sana, tu circulación, todo tu sistema cardiovascular está sano, ¿ok? Mejora tu autoestima también, ¿no? La higiene ayuda a mejorar tu autoestima y lógicamente eso nos trae todo esto de la higiene, ¿ve? Ahora, el profesional de enfermería debe tener en cuenta que la cultura y preferencias personales que influyen en la práctica de la higiene, ¿no? De los pacientes, ¿no? De esta higiene que necesitan tus pacientes, debes conocerla, ¿ya? Porque, por ejemplo, si son pacientes adultos mayores, ¿ya? Bueno, todos planificamos un baño, porque es lo mejor, limpiar la piel, que el paciente se sienta bien, ¿no? Entonces, bañarlo, cambiarlo de ropa, cambiar su ropa de cama, etcétera, ¿no? Entonces, pero hay otros casos en que el paciente o la familia le dicen, no, miren, a mi papá acostumbramos bañarlo a las 12 del día. ¿Y por qué? Todo tiene un porqué. Porque muchas veces a las 12 del día en ciertas regiones la temperatura es más agradable que a las 7 o 5, 6 de la mañana o 7 de la mañana o a la hora que se levante el paciente, ¿no? Otros acostumbran bañarse tempranísimo, 6 o 7 de la mañana, pero otros no. Entonces también todo eso, conocer cuál es la temática, la rutina en la familia, a donde tú vas a ir a cuidar a alguna persona enferma. Los pacientes hospitalizados necesitan diversos grados de ayuda para su higiene personal, eso lo sabemos. Pero esto sí, cuando están hospitalizados o pueden estar en un hospital, en una clínica, por ejemplo, en un centro geriátrico, etcétera, entonces aquí es diferente. ¿Por qué?
porque en los centros de trabajo, en los hospitales y en esto que hemos mencionado, existe una rutina de trabajo con horarios y reglamentos y protocolos. Entonces hay que respetar ahí también eso de acuerdo a la institución, ¿ok? ¿Que los pacientes necesitan ayuda de su higiene personal? Sí, perfecto. Unos más que otros, es verdad. Por ejemplo, ¿quién va a ayudar? El profesional, ¿a quién va a ayudar más? Aquel paciente que está en cama, aquel paciente que no puede levantarse, aquel paciente que por su patología no podemos movilizarlo de un lugar a otro. Entonces a él tenemos que hacerle una higiene en su ambiente, en su cama. Se prepara todo, ¿ya? Ahora, cuando el paciente ya va mejorando, restableciendo la salud, ya lo podemos llevar a un baño, de acuerdo a cómo va su evolución, ¿no? Entonces, ¿la higiene es importante? Sí, es muy importante. Estés o no estés hospitalizado, entonces eso también lo tienes que ver, ¿no? La necesidad de aseo y de cuidado de la piel se modifican con la transpiración, eso lo sabemos. En verano, por ejemplo, en nuestra región hace mucho calor. Ustedes saben que llegamos a temperaturas hasta de 33 grados. Y ahora si salimos al sol a la 1 de la tarde o 12 del día, el calor es mucho más intenso. Entonces uno transpira, ¿no? Y bueno, definitivamente cuando uno transpira, y si no te has saciado, lógicamente que vas a oler mal. Bien. También han de decidirse, ¿no?, la cantidad y el tipo de higiene que el paciente necesita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si mi paciente está en cama, no se puede levantar, y por ejemplo, él usa pañales, por decirlo, ¿no? Entonces, lógicamente que esta higiene va a ser más meticulosa, porque el paciente no controla esfínteres. El paciente, entonces, yo como profesional, tengo que mantener esa piel de esas zonas de los genitales limpia y seca. Entonces hay que ver si cada cierto tiempo controlar y ver que ese pañal no vaya a causarle más bien una infección, ¿no?, al paciente. Entonces hay que mantener la higiene también de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿no? La práctica de higiene personal debe realizarse tan seguido como sea necesario para mantener al paciente limpio y cómodo. Definitivamente que sí. Por eso digo, de acuerdo también a la problemática que el paciente tenga, ¿ya? En el caso de lactantes, niños pequeños y adultos débiles e imposibilitados que estén, necesitan ayuda para realizar su higiene, sí. Por eso tú tienes que ver qué tipo de problemas tiene tu paciente para poder. La enfermería debe estar dispuesto a ayudar a un paciente en su higiene personal siempre que lo necesite. Recuerden eso. El conocimiento de cuándo y cómo intervenir y practicar habilidades técnicas como el arreglo de la cama, baño e higiene personal facilitará el proceso de adaptación a la atención de la salud. Es muy importante que, a ver, cuando tú te levantas de tu cama, la dejas que se airee un rato, mientras vas, te bañas, etcétera, etcétera, ¿no? Preparas tu desayuno, ya la cama se aireó, la arreglas, la dejas arreglar. Tú no vas a dejar la cama desarreglada, ¿verdad? Y ya te vas a estudiar o a trabajar según tus actividades, pues dejarte todo organizado, ¿no? Limpio y ordenado, ¿no? Entonces, igualito, con tu paciente, tú también tienes que aplicar eso. Se levanta el paciente, bueno, su costumbre es que lo bañes temprano, perfecto, lo baño, preparo mi baño temprano, llevo todos los elementos de higiene, todo lo que necesito, y dejo que la cama se vaya aireando, de acuerdo a cómo has cambiado la ropa también, ¿no? Ya tú ves eso. Pero también hay que hacer un buen arreglo de cama, ¿ya? El baño regular es un componente que debe brindar enfermería. Pero también hay que conocer la unidad de pacientes, ¿no? Es donde él está. En el caso, a ver, si está en una clínica, en un hospital o en su casa, ¿ya? Es el conjunto que está formado por el espacio de la habitación, ¿no es cierto? La habitación y todo el mobiliario y el material que utiliza durante su estadía en el centro hospitalario, ¿ya? La unidad del paciente, ¿no? Ahora, esto puede variar de tamaño, puede ser para uno o varios pacientes. Aquí estamos hablando de un hospital o una clínica. Entonces ahí puede ser para uno o varios pacientes. Ustedes han visto en los hospitales, a veces en una habitación hay 2 pacientes, en otras habitaciones hay 4, para 4, ¿no? Entonces es de acuerdo también al número de personas que hay hospitalizadas. La habitación debe ser bien ventilada, bien iluminada, debe estar seca, amplia. Ahí está más o menos. ¿Ven? Entonces, cuando construyen un hospital, se tienen las medidas. Es igual cuando construyen tu casa, se saben las medidas estándar que debe tener una habitación. Si tú tienes mucho terreno, definitivamente que tu habitación la puedes hacer más grande, ¿no? Ahora, si es poco terreno, hay un mínimo de dimensiones que tú puedes tenerla. Ahora, cuando se trata de un hospital o una clínica, hay tamaños, es un paciente o 2 pacientes. Ahí está. Es el órgano más de lesiones, impide el paso del microorganismo porque tiene una función protectora. También tiene otra función que es reguladora de la temperatura corporal, ¿bien? Tiene otra función secreta, ¿ya? Este sebo reblandece y lubrica la piel y el cabello, ¿sí? Ya, o sea, tiene una función
reblandece y lubrica la piel y el cabello, ¿no? Usar un cepillo para cepillar el cabello, ¿no? De la base de la raíz de los cabellos hacia abajo. Entonces, hacia la punta de los cabellos, y los cabellos van a mantenerse hermosos. No se va a resquebrajar y resecarse, ¿verdad? Y en tu baño el cabello se protege bien. Bien. Entonces, este sebo naturalmente cumple esa función, pero ojo, no puedes estar muchos días tampoco así con esa huele. Y si tú no te lavas la cabeza con los champús indicados, definitivamente ese sebo va a oler, ¿no? Esa grasa. Entonces, ese sebo evita que el pelo se vuelva quebradizo, disminuye la cantidad de calor que se pierde por la piel, mira, ahí está la función, ¿no? Disminuye la pérdida de agua de la piel y tiene una acción bactericida, ¿ok? ¿Por qué bactericida? Porque escúchenme, la piel, tú no ves nada, pero ahí está, que nos defiende de todo lo que es el medio ambiente. Es una vida microscópica cuando te bañas. Muchas veces las personas, cuando no se bañan, bueno, adquieren otras enfermedades, por ejemplo, la sarna, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Difícil. Bueno, ese sebo también tiene una acción protectora, ¿cierto? Bien. Ahora también vemos que esta piel, el órgano más extenso, también transmite sensaciones, por ejemplo, de dolor, ¿sí? De dolor. Miren, les cuento. En Estados Unidos nació una niña, eso ha sido en los años 70, una niña pobrecita que no tenía terminaciones de sensación para el dolor. Esta criatura se podía estar quemando en la cocina, o sea, si chocaba con una... A ver, ¿qué sucede contigo cuando chocas con una olla caliente? ¡Ay! Retira la mano o la zona que te estás quemando. Lógico, porque tenemos terminaciones nerviosas que nos avisan que hay un peligro y retiramos. Pero esta criatura no tenía, nació sin eso. Y entonces, ¿qué pasaba? La pobre criatura la prohibieron de que entrara a la cocina porque era un peligro para ella el que se acerque a una tetera o a una olla hirviente, ¿no? Entonces, un caso bien extraño fue ese, porque al final la pobre niña tenía un sinnúmero de cicatrices por quemaduras, pero que ella no tenía dolor, pero se daban cuenta por el peligro de las infecciones, ¿no? De las personas que la rodeaban. Entonces, la piel en las personas normales tenemos terminaciones nerviosas que nos dan la sensación del dolor cuando estamos en peligro de algo, ¿no? De una hincada, de una quemadura, en fin. También la temperatura mantiene, ¿no? La temperatura, regula la temperatura corporal, el tacto, la presión. Sientes cuando te toca. También otra función muy específica, que es la que produce y absorbe la vitamina D. ¿Cómo es esto? Cuando tú ingieres alimentos ricos en lácteos, quesos, leche, pero estamos hablando de leche de la vaca, no esas leches que fabrican ahí por ahí, que son productos lácteos, pero que en realidad no son leche. Tienen un nombre nomás, pero no son leche. Se ha comprobado que ahora no sabemos ni qué tomamos. Cuando tú vas y compras realmente leche de la vaca, de la ubre de la vaca, entonces esa es leche. Entonces, ¿qué sucede? Esta piel, cuando tú tomas leche, comes un pedazo de queso, esos que bajan de la sierra, maravillosos quesos, entonces todas esas vitaminas, minerales que tienen estos alimentos, cuando tú sales unos minutos a la acción de los rayos solares, tú absorbes la vitamina D, ¿ya? Con la ayuda de los rayos solares se produce una sintetización de la vitamina D, ¿ok? Entonces, es bueno que tú siempre salgas al sol, ¿ya? Aunque sea unos minutos, pero debes salir al sol, ¿ok? Porque favoreces que se absorba toda esta vitamina. La piel normal de una persona tiene una serie de microorganismos que no suelen ser nocivos, pues estoy hablando de la flora bacteriana normal que tenemos nosotros, ¿no? Tenemos unas glándulas sudoríparas, se encuentran en toda la superficie de tu cuerpo, y si te miras, ahí están tus poros, y a través de esos poros se eliminan pues temperaturas, se eliminan sudor, ¿no? Entonces, pero salvo en la zona de los labios, ¿no? Y en algunas zonas, el organismo posee de 2 a 5 millones de estas glándulas, y ella se clasifica en glándulas apocrinas, escuchen, y tenemos también las glándulas endocrinas. Glándulas apocrinas. Estas glándulas se encuentran en las axilas, en la zona púbica, ¿no? Esta desemboca en el folículo del pilosebáceo, o sea, del pelo, ¿ya? Saliendo al exterior su contenido junto con el sebo, ¿ok? Estas glándulas sebáceas se activan mucho más desde la pubertad, cuando empiezan los cambios hormonales, ¿ok? Y se encuentran principalmente en la zona axilar. Si tú no te pones desodorante, definitivamente que vas a oler fuerte. Bien. Entonces, las glándulas son fuertes cuando estamos en una situación de estrés, ¿no? O en mucha actividad física. Entonces, reducir el olor corporal más desagradable. ¿Entendieron? Ya. Estas glándulas apocrinas están ubicadas cerca del folículo piloso, o sea, de los pelitos de esto, ¿no?
y el líquido de la transpiración segregado contiene proteínas, lípidos y hormonas, pero muy poca agua. Estas glándulas están en involución o poco importantes en el ser humano, son poco numerosas. Estas son las encargadas de la secreción de las feromonas, son olores muy especiales, ¿no? A veces estos olores corporales son muy desagradables cuando se descuida la higiene personal, ¿ya? Recuerden eso. Al mezclarse con las bacterias presentes en la piel, definitivamente no van a brindar malos olores, ¿ya? Entonces, tengamos presente eso, la importancia del baño. En el caso de las glándulas ecrinas, estas son otro tipo de glándulas, ¿no? Las ecrinas, por ejemplo, son el tipo más abundante, ¿no?, de glándulas sudoríparas que se encuentran por toda la piel y comienzan a funcionar inmediatamente después del nacimiento y liberan una solución diluida y agua, ¿no? O sea, el sudor. Estas glándulas ecrinas son las responsables de la sensación de humedad durante la transpiración, ¿no?, cuando tú haces actividad física, ejercicio. Entonces podemos ver que la transpiración producida por estas glándulas ecrinas es clave para mantener el cuerpo fresco mediante la termorregulación, ¿ok? Que producen una cantidad mucho mayor de transpiración en comparación con las glándulas apocrinas y las axilas, ¿ya? Entonces ya sabemos que las apocrinas son las que producen mal olor en ciertas partes del cuerpo, ¿ok? Bien. Existen unas 600 glándulas por centímetro cuadrado de piel, con mayor concentración en las palmas de la mano, la planta de los pies y la región frontal de la cara, ¿ya? Miren los pies, ¿ya? Segregan 1 litro al día en condiciones basales, ¿ya? ¿Cómo le vamos a hacer la higiene? Vamos a hacer higiene. Ya, ahí está. Bien. Aseo e higiene en enfermos mentales. Deberá ducharse y realizar todas las actividades de aseo que sean precisas. Si el paciente puede hacerlo solo. Le enseñaremos dónde se encuentra el baño, el funcionamiento de los grifos, los armarios, etc. Bien. Se le brinda pues todo lo que es para el baño, ¿no? Sus toallitas, su jabón, su champú, sus esponjitas personales, su cepillo de dientes, su dentrífico, todo lo que se necesita para una higiene completa, ¿ok? Ahora, si va a ser un baño de ducha, pero eso no quiere decir pues que tú lo vas a dejar solo. A ver, si el paciente va a bañarse, tienes que tener mucho cuidado, poner seguridad, porque a veces por los tratamientos como que se marean y cositas así, entonces buscar poner tapetes antideslizantes dentro y fuera de la ducha para evitar que el paciente se vaya a resbalar y se golpee. Asideros de metal como pasamanos dentro de la ducha para que el paciente se sostenga allí, ¿bien? Ahora, si es un paciente más débil, por ejemplo, un anciano, un adulto mayor, hay muchos aditamientos como sillas especiales para el baño, lo puedes sentar y ahí tú le ayudas con las duchas de teléfono, esas son bien prácticas, ¿no? Y lo ayudas bien y lo sacas abrigadito, puedes usar una batita, algo, ¿no? Una batita de baño. En el supuesto de que el paciente tenga disminuida esta capacidad, bueno, fomentando su autocuidado y estableciendo de esta manera una buena relación con tu paciente. Por ejemplo, en patologías como enfermedades psicosomáticas, ¿no? Psicosomáticas, enfermedades que afectan la parte de la mente con la parte orgánica, depresiones graves, distimias, o sea, pacientes que están con esa situación de que no quieren hacer nada. Entonces, es característica de la deficiente higiene. No tienen, o sea, no es para ellos una prioridad a ti. Sabes que es importante la higiene y hay que hacerlo, ¿ok? O tanto sea bucal, corporal, si tuviera dentadura, ¿no? Esas dentaduras, durante la noche, es recomendable que se le quite un antiséptico, ¿ya? Y a la mañana siguiente, cuando ya se le va a colocar para que tome su desayuno, se enjuaga, todo eso y se le coloca. No debe dormir con dentaduras, ¿ok? Ya. Comprobar que la temperatura del agua esté a la temperatura deseada por el enfermo, que no le vaya a producir malestar, en vez de un confort que nos produce el agua tan rica, ¿no? Y no producir quemaduras, también hay que temperar el agua, ¿ya? Dependiendo del número de pacientes y con los utensilios necesarios de equipamiento agradable, ¿no? Y lavable. Este es en el caso, por ejemplo, de pacientes que están en cama y que no pueden levantarse para ir a la ducha, ¿no? Ya, muy bien. ¿Cómo entender la conducta? Su cuidado plantea muchas dificultades a las familias y a los cuidadores, ¿ya? O sea, ¿cómo vas a entender la conducta de ellos, ¿no? De estos pacientes con estas patologías de trastornos mentales, ¿no? Vamos a ver que los pacientes con demencias provocadas por la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, u otros trastornos similares, presentan un deterioro cerebral progresivo, de eso lo sabemos, que les hace cada vez más difícil acordarse de las cosas, pensar con claridad, comunicarse con los demás o atender su propia persona, definitivamente. Entonces, además, la demencia puede provocar variaciones súbitas del estado de ánimo, recuerden eso, momento, pero en otro momento están irritables. Tú, como profesional, tienes que ya incluso cambiar. Entonces, es sí para comunicarse con este tipo de personas, ¿no? Con demencia.
Las buenas técnicas de comunicación también mejorarán nuestra capacidad para enfrentar las conductas problemáticas. Jóvenes, recuerden que la comunicación es importantísima en todo el ámbito de la vida de las personas. Eso lo sabemos, ¿verdad? La comunicación que tienen ustedes con sus padres, la comunicación que tienen con sus novios o novias, con sus esposos, esposas, o con sus hijos, y con todas las demás personas, al igual que tú como profesional, la comunicación terapéutica que vas a mantener con tus pacientes, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Pero existen buenas técnicas de comunicación que también te van a mejorar esa capacidad para enfrentar, ¿no?, las conductas problemáticas que puedan presentar nuestros pacientes. Y, por ejemplo, uno de ellos es muy bonito, me gusta, crear un ambiente positivo, ¿ya? Escuchen, este es bien bonito, mire, crear un ambiente positivo para la interacción, ¿ya? Aquí, como tú como profesional, ¿cómo vas a hacer, ¿no?, para ayudarte? Tu actitud y tu lenguaje corporal, recuerden lo de la comunicación del lenguaje corporal, ¿no? Más habla nuestro cuerpo que la misma voz que está hablando, ¿se dan cuenta? Tu cuerpo, tu muecas, tu cara, a veces sin emitir un solo sonido, tú comunicas más que con la misma voz, ¿ok? Entonces, el lenguaje corporal comunica más. Recuerden eso, ¿eh? Bien, ahí está. Otro punto, ahí te dice, debes crear un ambiente positivo, ¿ya? Hablar al paciente de manera agradable y respetuosa, como te encantaría a ti que te hablen cuando tú estés enfermo, ¿verdad? Entonces, haz a otros lo que quieres que algún día te hagan a ti. Así es. Trata bien a los demás y te tratarán bien a ti. ¿Ok, chicos? Ténganlo presente. Es como un principio, ¿ya? Hablar al paciente de manera agradable y respetuosa, ¿ya? Eso es muy importante. No se olviden del respeto, ¿ya? También aprovecha la expresión del rostro, el tono de voz y el contacto físico, ¿ya?, para ayudarse a comunicar lo que quieres decir. Entonces, seguimos en otro punto, ¿ya? Importante, ¿ya? Lo que les decía a ustedes cuando el paciente les preguntaba, ¿qué hora es? Y tú le decías 6 de la tarde. Pasa unos minutitos, unos segundos, ¿qué hora es? 6 de la tarde. O sea, la misma pregunta te la repetitiva, ¿no? Te la preguntaba y te la preguntaba. Entonces, aquí en este punto, tú como profesional debes captar la atención del paciente. Si él está en esa idea de preguntarte la hora cada rato, bueno, va a llegar que tú como humano te vas a cansar definitivamente, ¿no? Entonces tú trata inteligentemente y suavemente con una sonrisa, trata de que enfoque su atención en otra cosa, ¿me entiendes? Entonces tú, en este caso, por ejemplo, ayúdalo, ¿no?, a limitar las distracciones y ruidos que puedan haber, ¿no? Por ejemplo, la radio, apágala, el televisor, no estés con el teléfono celular, porque ahora yo veo que la gente va por la calle, le pueden secuestrar al hijo y siguen con el teléfono. Yo he visto esas cosas, Dios mío. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Nada de teléfonos, apaga la radio, la televisión, cierra las cortinas si es posible, o la puerta, y trasládese a un lugar más tranquilo, o de repente, si tú quieres estar frente a un jardín donde vean las plantas, en contacto con la naturaleza, tal vez, ¿no? Bien, antes de hablar, cerciórate de que el paciente te esté prestando atención, ¿ya? Entonces, diríjase al paciente por su nombre. Señor, señora, su nombre. Señor, José, o señor Hernández, de acuerdo, como tú lo vas a llamar, ¿no? O señora Juanita, o en fin. Identifíquese y recuerde su relación o parentesco. Yo soy la técnica de enfermería que le estoy cuidando. Mi nombre es Noelia. Entonces ya tú te identificas, ¿no? Hacerle recordar esto, ¿no? Soy su técnica de enfermería, la persona. También aquí te ayudas tú con señales no verbales y el contacto físico para ayudar al paciente a centrar la atención. ¿Se dan cuenta? Estuviera sentado, por ejemplo, entonces tú tienes que ponerte a la misma altura y mantener el contacto visual de la. Punto C, por ejemplo, expresar claramente lo que quieres decir tú. ¿Ya? Ahí está, explicarle. Emplee palabras sigilosamente, con buena dicción, o sea, pronunciación, y con un tono de voz reconfortante. ¿Sí? Porque también vemos muchas veces de que los pacientes con demencias, que son adultos mayores, tienen problemas de hipoacusia, ¿no? O sea, que no tienen bien, no escuchan bien. Entonces, hay que hablar pausado, con buena dicción y tono de voz, ¿ya? Bien. Trate de no alzar la voz muy fuerte, ni emplear un timbre muy agudo en su lugar. Ya. Si el paciente no le entiende la primera vez, emplee las mismas palabras para repetir el mensaje o tal vez la pregunta. Si aún entonces no te comprende, espera unos minutos y repite la pregunta con él. Diga los nombres a las personas y lugares en vez de pronombres o abreviaturas, ¿ya? Punto de responderte. Okay, en una, ¿ya? Las mejores son las que pueden responderse con sí, no haga preguntas demasiado amplias ni presenten numerosas opciones al mismo tiempo.
para no desorientarlo y no marearlo al paciente. Por ejemplo, ¿quieres ponerte la camisa blanca o la camisa azul? Entonces, ellos deciden, blanca o azul, ¿no? Sencilla. Mejor todavía, muestra las dos alternativas, la camisa blanca en tu mano derecha y la camisa azul en la mano izquierda. Entonces, los estímulos y recordatorios visuales contribuyen a aclarar la pregunta y a guiar la respuesta. ¿Se dan cuenta? Punto B, escuchar con los oídos, los ojos y el corazón. Esta es la parte empática, ¿ya? Escuchar con oídos, ojos y corazón. Aquí tú escucha, porque hoy día casi no escuchamos a las personas. Eso es lo que está pasando con esta vida loca que estamos llevando, tan apresurados que vamos todos los días. Entonces, escuchar, saber escuchar, ojos y el corazón, ¿ya? Yo te escucho, yo te atiendo, yo te entiendo. Muestra paciencia. Si observa que cuesta, puedes sugerirle algunas palabritas, tú la puedes ayudar, porque como tiene olvidos, definitivamente tú la puedes ayudar. Manténgase atento a señas no verbales y al lenguaje corporal y responda en consecuencia, ¿ok? Entonces eso le vas a facilitar, ¿no? Trate en todo momento de entender el sentido y los sentimientos que están detrás de las palabras. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera, tú estás practicando aquí la empatía, ¿no es cierto? Poniéndote en su lugar, entendiéndolo, ¿ya? Punto F. En este punto F, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, esto ayuda a que muchas tareas resulten animar al paciente a hacer aquello de lo que sea capaz. ¿Se dan cuenta? Tú lo puedes animar a hacer aquello de lo que sea capaz de hacer, ¿no? Según sus posibilidades que tú estás viendo que las tiene. Recordarle también que cariñosamente los pasos, no hay problema. Ayudarle en aquellos pasos que el paciente ya no puede realizar por sí solo. Ayudar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, y reorientar. ¿Cómo lo puedes hacer? A ver, no le llevaría un conflicto. Y lo que no, es lo que no queremos, porque tú estás como profesional ahí también para amiguar, tranquilizar, ¿no es cierto? Entonces, cuando veas que se altera o se irrita, trata de enfocar su atención en otra cosa de tal manera que se olvida de eso. Así pasa. Trata de cambiar el tema o el ambiente, ¿no? Por ejemplo, pídele ayuda o invítelo a salir y caminar un rato juntos. Pueden salir un rato a dar, si puede caminar definitivamente, a dar un paseo por el parque, por el jardín de la casa, en fin, ¿no? O vamos a ver una película, un libro, o tal vez las noticias del día, ¿no? Entonces, es una forma de que tú lo distraes. Vamos, por ejemplo, ya, veo que estás triste, ¿no? A ver, que sepamos comunicarnos con la persona en el nivel, por ejemplo, de sentimiento, ¿no? Cómo se siente, que expresen, por ejemplo, y responda con palabras y gestos, ¿no? Que comuniquen, por ejemplo, consuelo, apoyo, ¿no? Por ejemplo, veo que estás triste, lamento mucho que te sientas así, vamos a buscar algo para comer, ¿sí? Entonces, y es un momento, puedes sacarlo de ese momento, ¿no? De la tristeza o distraerlo más bien. Entonces, ¿qué te parece si vamos a comer algo o a tomar un dulce, algo, ¿no? Entonces, ya, salen de ahí y se distraen, ¿no? Responder todo con cariño y apoyo, chicos, ¿ya? Muy bien. En este caso, los pacientes con demencia suelen sentirse confusos, ansiosos, inseguros, con frecuencia interpretan incorrectamente la realidad y pueden recordar cosas que nunca ocurrieron, suele suceder. Entonces, tú como profesional no trates de convencerlos de que están equivocados, ¿ya? No le lleves la contraria, manténgase adentro, ¿no? Atento a los sentimientos que expresen, ¿no? Que si son reales y responda con palabras y gestos que comuniquen con su... A veces solamente el tomarle la mano, tocarle, abrazarle o felicitarle puede lograr una respuesta cuando fracasemos con otros medios. ¿Ok, chicos? Ya, recuerden esto es importante. Por ejemplo, ahí en el punto I, recordar las cosas buenas del pasado. Recordar el pasado suele ser tranquilizante, ¿no? Y aquí, por ejemplo, trate de no hacer preguntas que dependan de la memoria a corto plazo, ¿ya? Entonces, aquí también hacer preguntas generales, ¿no? Sobre el pasado, por ejemplo. Un pasado lejano del paciente, pues es más probable que conserve esa información, ¿ya? Entonces, ese punto J, mantener el sentido del humor. Esto es muy importante, ¿no? El sentido del humor, o sea, no ser tan rígido, ¿no? Tampoco no estar con cara de piedra ahí, ¿no? Siempre una sonrisa. Observen si ustedes agarren un espejo y sonrían para que vean qué bonito cambia su rostro, tan bonito que se ve, ¿no? Cuando una persona sonríe.
es algo muy bonito, ¿ya? Recuerden eso, ¿ya? Mantener el sentido del humor también, ¿ya? Bien, aquí, humor, aunque nunca a costa del paciente. Definitivamente siempre el paciente merece respeto, ¿no es cierto? Los pacientes con demencia suelen conservar sus capacidades sociales y por lo general les agrada reír. De las mayores dificultades para cuidar a un paciente que padezca de demencia, por ejemplo, están los cambios que suelen presentarse en la personalidad y la conducta del paciente. Miren, si nosotros nomás, estando sanos, tenemos cambios, ¿no? Por situaciones que tengamos en el día, etcétera, ¿no? Entonces, suelen presentarse, entender esto, ¿no? Pero ¿cómo vas a enfrentar estas dificultades? Creatividad, la flexibilidad, la paciencia y compasión. Tú estás cuidando, ¿ya? No sentirse aludidos personalmente, ¿ya? O sea, no te tomes tú las cosas como que a ti te llegan, ¿no? Si el paciente hace o dice algo, entendiéndote o algo así. No, señores. No sentirse aludidos personalmente y mantener el sentido del humor, ¿ok? Ya, muy bien. También hay ciertas reglas básicas, ¿no? Que debemos tener presente, ¿no? A ver, por ejemplo, tratar de restringir o modificar su conducta, lo más probable es que fracasemos y que provoquemos reacciones de resistencia. Entonces, este trastorno cerebral determina su comportamiento, no podemos cambiarla a esa persona. Tratemos de adaptar más bien la conducta del paciente en lugar de prohibirla, ¿ok? Ya. Recordemos que podemos cambiar también, por ejemplo, nuestra propia conducta o el entorno físico. No te vas a tomar pues, la palabra que te sientas ofendido por algo que dijo el paciente, ¿no? Entonces, tú escucha nomás esto, ¿no? Pero no te sientas aludido de que te lo está dirigiendo a ti específicamente por algo que te quiere ofender o esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otro punto, ¿no? Pregúntale al médico, porque el médico tratante, porque vas a encontrar ciertos comportamientos, ¿no? En el paciente, por ejemplo, los trastornos conductuales que pueden deberse a problemas de salud subyacentes, ¿ya? Aquí estos pueden ser quizás, en ciertos casos es posible que haya medicamentos o tratamientos que ayuden a controlar el problema. O tal vez esos cambios conductuales del paciente se deba también a que el paciente sienta dolor o sufre efectos adversos provocados por los mismos medicamentos. Entonces hay que entender también todo eso, ¿ya? Bien. Punto C, ¿no? Toda conducta tiene un objetivo, ¿ya? Entonces, indicar lo que desean o necesitan muchas veces, entonces no tienen la facilidad de comunicarse. Entonces es posible que hagan algo incomprensible como sacar diariamente toda la ropa del armario y que no encontremos el motivo. Es muy probable que el paciente esté tratando de satisfacer la necesidad de mantenerse ocupado y productivo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, mi papito, él tenía Parkinson, y ustedes saben que es una enfermedad también neurodegenerativa. Y yo recuerdo en una tarde que estaba allí con él, se pone tranquilo. Vi que caminaba, lo observé 2 veces, que venía de la sala a la cocina y de la cocina a la sala. En una de esas le digo, papi, le digo, vamos al jardín un ratito, le digo así. Y entonces mi papá me dice, ya, vamos. Y agarré su mascota y que la llevara en el brazo. Y nos fuimos, nos dimos un paseo por la chacrita y regresamos contentos a prepararle su lonche y todo eso. Y ya le pasó todo eso. Es que muchas veces esas intranquilidades, esas cosas que vas a observar en este tipo de paciente, tú vas a ver que se debe muchas veces a efectos colaterales de la medicina de ellos. ¿Recuerdan cuando hablamos de farmacología? ¿Se acuerdan? Ya, esos efectos muchas veces se manifiestan definitivamente. Entonces, trate de entender la necesidad, ¿no? La necesidad de que el paciente está tratando de satisfacer por medio de su comportamiento y siempre que sea posible trate de facilitar, siempre que sea posible, ¿no? A veces ellos de repente quieren tomar agua y muchas veces se olvidan de la palabra agua. Entonces tú le ofreces, desea agüita, desea esto, o de repente si hay un juguito o algo, ¿no? Entonces, sí quiero, ya, ok. Entonces, todo este punto, ¿cómo enfrentar? Ya, las soluciones que funcionan, por ejemplo, que funcionan hoy, tal vez no funcionen mañana, definitivamente. Muchos factores que inciden sobre la conducta problemática, así como el avance natural de la enfermedad, determinan que las soluciones de hoy tal vez no funcionen mañana, en absoluto. Y entonces aquí lo más importante para enfrentar las conductas problemáticas, ¿no? Consiste en mantener la creatividad y la flexibilidad en nuestras estrategias ante cada problema, ¿me entendieron? Determinan que todas esas soluciones que hoy resuelven el problema quizás tengan que modificarse mañana o que ya no funcionen en absoluto, pero tu flexibilidad
tu creatividad va a ayudar muchísimo en este tipo de problemas que se puedan presentar, ¿ya? Entonces, aquí también lo más importante es implementar esta conducta cuestionando, ¿no? Buscar el apoyo de otros, ¿no? Que al igual que el paciente al que cuida, el cuidador tendrá también días buenos y días malos, porque todos somos humanos, tenemos días buenos y también tenemos días malos, ¿verdad? Entonces, trata de desarrollar estrategias para superar los días malos, ¿ya? Porque es mal, ya. En presentarte en los pacientitos con demencia, ¿no? Junto con sugerencias para enfrentarlas. Por ejemplo, el paciente tiene incontinencia, ¿ya? Ya, bien. Aquí vemos que la pérdida de control de esfínteres es frecuente en las etapas avanzadas de la demencia, ¿ok? Entonces, si ocurriera un accidente, mantenga una postura comprensiva y de apoyo que ayude al paciente a conservar la dignidad y reducir al mínimo sus sentimientos de vergüenza, ¿ya? Entonces, sucede a veces que el paciente no recuerde dónde quede el baño, ¿no? O que no pueda llegar a tiempo. Hay que entender también eso, ¿verdad? Ahora, escúcheme en este punto. Si tu paciente es incontinente, le puedes ayudar con pañalitos. O también programar cada cierto tiempo ir al baño para que miccione, por ejemplo, ¿no? Entonces tú programas cada cierto tiempo, allá vamos al baño a miccionar, ok. Si ya ustedes ven sus horarios también de excretas, ¿no? De eliminación de excretas, también se ve todo esto, ¿ya? La agitación también, que es otra conducta, ¿no? Que suelen presentar los pacientes, ¿no? La agitación, por ejemplo, la agitación consiste en una gama de conductas asociadas también a la demencia, ¿ya? Entre ellas la irritabilidad, el insomnio, la agresividad verbal o física. Entonces, imagínense, chicos, también vamos a ver que es frecuente que estos problemas conductuales empeoren según avanza la enfermedad, desde la etapa leve hasta las más graves. Entonces, eso también hay que ir evaluando. Puede deberse a numerosas causas, entre ellas los factores ambientales, el miedo, la fatiga, lo que se está viviendo, ¿no? Se discute con el paciente que está en estado de confusión. Si tú discutes con él, esto puede agravar la ansiedad del paciente. No discutas, ¿ya? No discutas. Tú pregunta con una voz suave, modulada, para no alterarlo, ¿ya? Por ejemplo, si tu paciente... la agitación, por ejemplo, en el paciente suele también deberse a numerosas causas, ¿no? Lo más frecuente cuando, por ejemplo, el paciente puede pensar que se le está privando de su capacidad de gobernarse él solo, ¿no? Que reduzca el consumo de la cafeína o el consumo del azúcar o que evite la comida rápida, ¿no? Entonces se siente controlado. También reduzca el ruido ambiental, el desorden de las cosas, el número de personas presentes en las proximidades del enfermo para que no se confunda. Mantenga un ambiente estable, rutinas fijas, ¿ya? Para el paciente, ¿no? Ponga siempre los objetos y los muebles en los mismos sitios. Las fotografías y objetos conocidos contribuyen a crear una sensación de seguridad y pueden facilitar los recuerdos agradables, ¿ya? Entonces, eso te va a ayudar muchísimo distraerlo para ayudarlo en esos momentos que ellos están presentando agitación, ¿ok? Bien. Palabras, el punto C, palabras o acciones repetitivas, o sea, la perseverancia, ¿no? ¿Qué hacer aquí, no? Aquí los pacientes con demencia suelen repetir una y otra vez determinada palabra, una afirmación, pregunta o actividad. Este tipo de conducta es por lo general inofensivo para el paciente, pero puede provocar irritación o estrés al cuidador, definitivamente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado aquí. Entonces, el cuidador tiene que aprender a interpretar ciertas conductas, ¿ya? Procure crear un ambiente de sentimiento de seguridad, un bienestar mediante la palabra, el contacto físico, el solo tocarle la mano, apoyarlo, aquí estoy para ayudarte, para acompañarte, ¿no? Sin decir una palabra, solamente el hecho de que le agarres la mano, ¿ya? Pruebe, por ejemplo, también a distraer al paciente, ¿ya? Que acaba de hacer la misma pregunta. Trate de pasar por alto la conducta o la pregunta y distraer al paciente con otra actividad. No expliques tus planes al paciente en estado de confusión hasta justamente antes del momento de ejecutarlos, ¿ok? O sea, explicarle qué es lo que va a ver, ¿no? Para que lo conozcan en esos momentos, ¿ya?
Entonces, lo mejor que se puede hacer es no discutir ni rebatir lo que diga. Estas conductas son parte de la demencia, ¿ya? Comente con la familia, que no lo tome como algo personal. Si el paciente en estado de confusión insiste en que le falta dinero, permítele guardar una pequeña suma de dinero en el bolsillo o en el bolso para que pueda verlo fácilmente. Ayúdele a buscar el objeto perdido y después intente distraerlo en otra actividad. Trate de descubrir cuáles son los lugares favoritos del paciente, ¿ya? Para esconder, por ejemplo, las cosas que después cree perdidas. ¿Se dan cuenta? Sí, ¿sabe qué sucede? Que a veces esos pacientitos con demencia hasta te pueden culpar de que tú te robaste algo de ellos, no te sientas mal. Sucede eso, ¿no? Entonces, explicarle a la familia que el paciente piensa esto, que solamente la familia, tranquilo nomás, ¿no? Porque a veces, como ellos olvidan, esconden cosas y no saben dónde las dejan, entonces me las robaron, dicen, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ya hay que tener mucho tino, entender esa parte, ¿ya? Evitar toda discusión, ¿ya? Ya. Entonces asegurarse también de explicarle a la familia y a los asistentes domésticos que las acusaciones y sospechas son parte de la enfermedad del paciente. Eso es bueno explicarlo, ¿ya? Entonces recuerden eso, ¿ya? Bien. Paranoia. Y le comprobar que su ser querido de pronto se toma suspicaz, celoso o propenso a hacer acusaciones, ¿no? Recuerde que lo que siente el paciente es muy real desde su punto de vista, ¿ya? Evite toda discusión con él, recuerden eso, explique que esas cuestiones sospechas son parte de la enfermedad del paciente, emplee medios no verbales, ¿no? Para fortalecer la sensación de seguridad en él, como una suave caricia o un abrazo de apoyo, ¿ok? Bien. Acá la agitación vespertina. Esto es bien interesante. La agitación y otras conductas problemáticas de los pacientes con demencia suelen agravarse al final del día y a veces se mantienen, ¿no? Durante toda la noche, ¿ya? Entonces, se cree que esta conducta, conocida como agitación vespertina, ¿ya? Se debe a una combinación de factores como el cansancio, después de los sucesos de la jornada, y a los cambios del reloj biológico del paciente, porque todas las personas tenemos un reloj biológico, que confunda el día y la noche. De repente a ustedes les ha sucedido que un día en la tarde se quedaron dormidos y cuando abren sus ojos eran las 6 de la tarde y piensan que es de madrugada. Todo está en silencio en la casa y como que te desorienta y dices, ¡oh! Me dormí toda la... ¡Oh, Dios! Y te descomputas, ¿no? Te desorientas. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Ya? Ahora imagínense en el paciente con este tipo de patologías, esto es más acentuado, ¿no? Es esencial que usted, la persona que cuida al paciente, duerma lo suficiente. Ahí está. Alimentación, nutrición, ¿ya? Muy bien. Aquí en esto de la alimentación o nutrición, por ejemplo, ahí está. Es muy difícil que el paciente pueda comer sin ayuda ajena, es más importante que la pulcritud o los buenos modales en la mesa. Ayuda al paciente exclusivamente cuando sea indispensable y programe suficiente tiempo para las comidas, ¿ven? Estimule a la familia, por ejemplo, a sentarse a la mesa, comer con su ser querido, hágalo usted. Si hay problemas de pérdida de peso, sirvan meriendas nutritivas de alto contenido calórico entre las comidas principales, ¿ya? También en el caso de, puedes poner, por ejemplo, en la mesa flores, ¿no? Puedes adornar la mesa bonito, poner música suave como fondo, ¿no? El hecho de que el paciente pueda comer sin ayuda ajena es más importante que la pulcritud, ¿no? Entonces, que coma con gusto, con hambre, con deseo de comer bien, ¿no? Ahora, si es una persona muy mayor y que tiene dificultad para masticar, de preferencia pueden licuar el alimento, o si es carne, por ejemplo, picársela bien chiquitita, ¿no? Entonces, eso tú puedes ayudar en eso, no hay problema, ¿ya? Así como conocemos con nuestros niños, ¿no? Entonces, eso se le ayuda, ¿ya? Bien. Yeah. El baño y el aseo. Aquí vemos, por ejemplo, en el baño y el aseo, ¿no? Los pacientes con demencia muchas veces olvidan los buenos hábitos higiénicos. Sucede con mucha frecuencia. Y bien, por ejemplo, aquí los buenos hábitos higiénicos. La hora del baño, perdón, suele provocar angustia al cuidador y al paciente.
si nos adaptamos en la medida de lo posible a sus antiguos hábitos, tal vez se reduzca el disgusto, ¿ya? Entonces, es conveniente utilizar medidas de seguridad y una ducha portátil de mano. Eso ayuda muchísimo. Esas como duchas teléfono se llaman, ¿no? Esas son bien prácticas, ¿ya? Te va a ayudar a brindar comodidad. Nunca deje solo en la bañera o ducha al paciente libremente, ¿ya? No se le puede dejar solo. Puede perder equilibrio, puede caerse, resbalarse, algo, ¿no? Entonces, poner siempre esos tapetitos antideslizantes, ¿ya? Para evitar las caídas y ese tipo de accidentes en el baño, ¿no? Bien. Bien, también, por ejemplo, ya ustedes, en cuanto al baño, por ejemplo, tú tienes que programar el baño en la mañana, o tal vez en la noche, ¿no? O cuando se le lava el cabello, etc. Ya tú ves todo eso, lo programas bien tú, ¿no? Entonces, tener sus toallitas, todos sus implementos de higiene, que haya una adecuada iluminación en la habitación, en el baño, ¿no? Que no haya corrientes de aire, eso es muy importante también, recuerden, para el baño, ¿ya? Muchas veces las personas, todas, tenemos temor a caernos, ¿no? De resbalarnos, caernos. Asegurarse que el paciente se sienta seguro, ¿no? En la ducha o la bañera, ¿no? No dejarlo solo, ¿ya? Bien. Verificar la temperatura del agua, que esté agradable, ¿bien? Entonces ya programan ustedes un rico baño, ¿bien? Por ejemplo, en el caso de que haya presentarse otros aspectos problemáticos, ¿no? Casi todos los pacientes con demencia tienen dificultades para vestirse, ¿no? Entonces tú le vas a ayudar, ¿no? A elegir una ropita suelta, cómoda, con cremalleras, broches fáciles de abrir y cerrar, con un mínimo de botones, ¿no? Elimine el armario de ropa de uso poco frecuente para reducir las opciones del paciente, con el fin de facilitarle, ¿ya? El proceso de vestirse y estimular su capacidad de independencia. Ahora tú le puedes enseñar esta blusa, este pantalón, ¿te gusta esta chompita? En fin, ¿no? Entonces, tú le puedes ayudar en eso, ¿no? Sacar del dormitorio toda la ropa sucia para llevar a la lavandería. No discutir si el paciente insiste en ponerse otra vez la misma ropa. A veces sucede eso, ¿no? En la medida que avanza la demencia pueden presentarse alucinaciones e ideas delirantes también, ¿no? Entonces, todo esto hay que saber, o sea, tú como profesional tienes que saber manejar esto, ¿no? Con mucho respeto, ¿no? A la persona enferma, ¿ya? Entonces, pueden presentarse según el avance de la enfermedad, conductas problemáticas también de tipo sexual, como masturbarse o desvestirse en público, son exhibicionistas algunos, ¿no? Los comentarios libidinosos, las exigencias de favores sexuales e incluso conductas sexuales violentas, agresivas, con eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Ver qué tipo de pacientes, ¿no? Bien. Los exabruptos, por ejemplo, verbales, como las palabras, o sea, groserías, ¿no? Malas palabras, discusiones, amenazas, suelen ser una expresión de ira, o suelen presentarse conducta de seguimiento que consiste en que el paciente con demencia imita y sigue a todas partes al cuidador. Habla continuamente, hace preguntas y en general no lo deja tranquilo. Los pacientes con demencia pueden presentar resistencia a las actividades cotidianas, por ejemplo, como bañarse, vestirse o comer. ¿Bien? El síndrome que suele presentarse, ¿ya? Hasta un 20% pueden sufrir este síndrome, ¿no? Entonces, hay que tener presente esto, ¿ya? La agitación, ¿no? Agitación, necesidad de caminar de un lado a otro y oscurecer y continúan de los aquí, ¿ya? Pensar que estos incrementos de actividad en cuanto a problemas de conducta al final del día son llamados el síndrome vespertino, ¿ok? Ciclo de sueño y vigilia, ¿no? Entonces, ¿no? El agotamiento, por ejemplo, mental y físico del paciente, ¿no? Después de un día entero tratando de mantenerse, causa mucho agotamiento y estrés. Los cuidadores, quienes están agotados por los acontecimientos del día, también pueden dar señales no verbales de frustración, o sea, el profesional, ¿no? O el cuidador, que a la vez provocan reacciones negativas en la persona con Alzheimer. A veces menos iluminación y más sombras pueden causar que personas con Alzheimer malinterpreten lo que ven y luego estén más agitadas. Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Mejorar el ambiente, ¿no? La iluminación, ¿ya? Los cuidadores agotados, definitivamente, tú como profesional, como cuidador, te agotas también, es una persona que te agota, ¿no? Menos iluminación y más sombras. Dice,
pueden causar que personas de Alzheimer malinterpreten lo que ven. Mejorar siempre la iluminación. ¿Ya? Consejos para tratar el síndrome vespertino también. Hay consejos que te pueden ayudar en esta parte de trabajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, presta atención, ¿ya? A su propio agotamiento físico y mental. Si se siente estresada en las últimas horas de la tarde, la persona puede notarlo y agitarse o confundirse, ¿ok? Trate de descansar los días de la noche y así tiene más energía durante el día, ¿ya? Entonces aquí tome nota sobre lo que sucede antes de que empiecen los síntomas del síndrome vespertino y trate de identificar los factores que lo desencadenan. Limita la cantidad de distracciones ambientales durante las horas del atardecer. Por ejemplo, el televisor, ¿no? Niños que llegan, quehaceres domésticos, música, alto volumen, todo eso va a alterar al paciente. Estas distracciones pueden aumentar la confusión de la persona afectada, ¿ya? Tengan una comida grande para el almuerzo y luego una cena simple, suave, ¿ya? Para que no padezca también de pesadilla, porque cuando tú comes mucho en la noche te da pesadilla, a muchas personas les da pesadilla. Entonces, en el día coman algo fuertecito y en la noche brindarle algo suave, ¿ya? Bien. Mantener la casa bien iluminada, suficiente iluminación puede reducir la confusión de esta persona, no contenga físicamente a la persona. Sobre todo eso que va a empeorar la agitación del paciente, ¿ya? Camina de un lado, si la persona necesita caminar de un lado a otro, permita que lo haga bajo su supervisión. Den un paseo al aire libre, si el tiempo lo permite. Esto puede reducir la inquietud. Hable con el médico, cuáles son los mejores momentos del día para tomar las medicaciones. Y cuando intervenciones conductuales y cambios de ambiente no funcionan, algunas personas con Alzheimer pueden necesitar medicamentos para su agitación durante las horas de la tarde y la noche. Entonces esto hay que conversarlo con tu médico tratante, ¿no? Con el médico de cabecera del paciente, ¿ya? Bien. Ahora también confort personal, ¿ya? Aquí, estos son cuidados de enfermería que tú vas a brindar, ¿no? Que se realizan diariamente al paciente en periodo corto de atención. Por ejemplo, le permite mantenerse confortable durante el resto del día, cuidados básicos, confort del paciente, calidad de vida. Ante un enfermo sin posibilidad de tratamiento curativo, hay que cambiar el objetivo de curación por el de confort, comodidad y confort, ¿ya? Por ejemplo, la OMS dice los cuidados paliativos, ahí está, dicen ellos, los cuidados paliativos como el cuidado activo y global de pacientes con enfermedades en respuesta a tratamientos curativos, se puede decir con tanto que los cuidados paliativos son un tipo especial, ¿no? de cuidados, ¿ya? Este tipo especial de cuidados diseñados para promover el bienestar o confort del paciente y familia, ¿ya? Eso van a ayudar. Los trastornos mentales pueden afectar a la mayoría de los aspectos de la vida del paciente, como por ejemplo sus acciones cotidianas, lo normal que llevamos en la vida, ¿no? La actividad física, su conducta, sus emociones, sus pensamientos, la percepción, las relaciones interpersonales, su sexualidad y el trabajo, entre otros, ¿no? Entonces va a cambiar. Confort, las patologías psiquiátricas suelen ir acompañadas de una disminución de las capacidades que tiene el individuo sano para cubrir por sí solo las necesidades básicas y la enfermera es la encargada de satisfacer. Por ejemplo, fomentando en lo posible el autocuidado, colaborando en el refuerzo positivo de la autoestima, ¿no? Valorando los signos también de mejoría y de bienestar del enfermo, ¿ya? Entonces, todo eso hay que tener presente. Ahí está, cuando estamos cuidando a estas personas. Necesidades que debemos cubrir siempre que el paciente las tenga alteradas o no pueda hacerlas por sí solo, y de una forma general son la higiene, el aseo y el vestido. Ya eso hemos conversado. Vamos sobre la necesidad de alimentación e hidratación, ¿ya? También la necesidad de eliminaciones, de termorregulación, ¿ya? De descanso, sueño reparador, hacer horarios, ¿ya, chicos? Ahora, miren, con respecto a esto es bien interesante. Hay personas que después del almuerzo quieren dormir una siesta, pero ojo, siesta, ¿ya? No quiere decir que el paciente se va a dormir toda la tarde y se va a despertar, a ver, si almorzó a las 2 de la tarde, se va a dormir toda la tarde hasta las 6, 7, no. Solo 10 minutos. Que descanse un rato, tú programas ese tiempo, porque si no el paciente no va a poder dormir si duerme más del tiempo. Y va a ser bien dificultoso, hacerle un horario, ¿ya? Descanso y sueño reparador. Brindarle seguridad, que es una necesidad básica, las necesidades de relación, de interrelación con los demás, necesidades de movimientos corporales, caminar, hacer actividad física, ¿no? Bien, ahora vamos al cuidado del profesional,
¿ya? En este caso vamos a hablar del profesional de enfermería, ¿ok? El cuidado de una persona con enfermedad de Alzheimer o demencia relacionada puede ser difícil y a veces muy abrumadora, muy agotadora. La frustración es una respuesta emocional no olvidable, ¿ya? Hay que tenerlo presente. Sentir algo de irritación es común en la vida. Sentir una frustración extrema puede tener graves consecuencias tanto para el cuidador como para el enfermo, ¿ya? Entonces, lógico, porque si tú estás agotado y vas a cuidar a esta persona que te agota más físicamente y emocionalmente, entonces tienes que tener un sueño reparador para sentirte mejor, definitivamente, ¿no? Entonces, la frustración y el estrés pueden afectar negativamente la salud física del cuidador o causar que éste agreda física o verbalmente, ¿ya? Si el cuidado del paciente está causando frustración o tal vez la ira extrema, porque eso suele suceder, porque tú eres una persona y te sueles agotar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en este punto. ¿Ya? Es posible que sea necesario buscar algunas nuevas técnicas para hacer frente a todos esos sentimientos. Cuando el cuidador se siente frustrado, es importante que distinga entre lo que puede y lo que no puede cambiar, ¿ok? Ya, ahí, por ejemplo, muchas veces que debido a la frustración ya que tú puedas estar viviendo, ¿no? Se trata de cambiar situaciones que escapan al control del cuidador, ¿ya? Entonces aquí el cuidador de una persona con demencia debe recordar que se enfrenta a muchas situaciones que escapan a su control. Hay que tener presente eso, chicos. Ya, las tensiones del cuidado, ¿no? Ya, las tensiones del cuidado, ¿ok? Bien, vemos aquí, por ejemplo, ya. Tú tienes que evaluar sobre todo que no se puede cambiar el comportamiento de una persona que sufre demencia, ¿ok? Eso tienes que tenerlo como principio. Actividades cotidianas como vestirse, bañarse, alimentarse, pueden convertirse en fuentes de una profunda frustración para el cuidador, ¿ya? Comportamientos que a menudo asociados con la demencia, como deambular o hacer preguntas repetitivas, pueden llegar a agotar. Los cuidadores son conductas incontrolables, como deambular, ese micrófono, chicos. Entonces, tener presente que si el paciente, ¿no?, está presentando estos comportamientos, tú como cuidador, tienes que tener tus tácticas, tus técnicas para poder controlar estas situaciones y, lógicamente, que no te tensionen a ti, ¿ya? Entonces, tú también, como persona que eres, te sueles enfermar. Entonces, cuando se trata de una circunstancia incontrolable, solo puede tomar una actitud, ¿no es cierto? Ahí está. Como responder, ahí está, para responder a estos comportamientos sin exasperarse por la frustración, tendrás que aprender primero a reconocer en usted las señales de advertencia de frustración. En ti mismo primero tienes que conocerte, ¿no? En qué momento te sientes mal, ¿no? Mantenerse físicamente calmado sin alterarse, ¿ya? Modificar tus pensamientos como una manera para reducir el estrés. ¿Ya? Chicos, recuerden eso, controlar el estrés. Aprender a comunicarse asertivamente, también aprender a pedir ayuda, porque tú eres una persona también que necesitas ayuda y ver en qué momento la necesitas, ¿ok? Señales, te va a brindar esto de advertencia, ¿no? De que te sientes frustrado, por ejemplo. Si usted puede reconocer las señales de advertencia de la frustración, vas a poder controlar y modificarte tu estado de ánimo antes de perder el control. Bien, ahí ven al profesional agotado, ¿no? Algunos de los signos de advertencia comunes de frustración son, 2 puntos en la otra línea, de respiración entrecortada, ¿ya? Como tipo ansiedad. Nudo en la garganta, mucho estrés. Cólicos a nivel estomacal por el estrés. Dolores en el pecho, en la zona torácica, ¿ya? Dolor de cabeza. Muchas veces comer compulsivamente, ¿no? O sea, sin control. El consumo excesivo de alcohol, algunos se van por eso. Otros también se van por fumar. Como que desahogan su estrés, ¿no? El aumento de fumar, por ejemplo. La falta de paciencia. Ya miren cuántos puntos van ahí. 9, que te están, esos puntos o signos que te están advirtiendo que te sientes frustrado, ¿no? Comunes de frustración, ¿ya? Ténganlos presentes. Respiración entrecortada, nudo en la garganta, cólicos, dolores en el pecho, dolor de cabeza, comer compulsivamente, consumo excesivo de alcohol, aumentar de fumar, falta de paciencia, ¿no? Deseo de golpear, imagínate, ¿ya? Entonces tú ya te conoces, tú eres una persona, tú dices, no, necesito ayuda. La busco, porque tú eres persona. Entonces tú tienes que reconocer que en qué momento tú tienes que también pedir ayuda, ¿ya? Un ratito, espérense, un ratito. ¿Ya?
No responde la página. No responde. Un minuto. Está demorando mucho. Bien, chicos, a ver, ¿qué piensan ustedes con respecto a lo que hemos conversado, ¿no? Del cuidado de pacientes con problemas de demencia, ¿no? Y sobre todo, ustedes, ¿no? El cuidador, ¿no? El profesional. Puede ser un técnico de enfermería, una enfermera, un enfermero, o de repente el hijo o la hija del paciente, porque también sucede eso, ¿no? Entonces, como personas, como les explicaba en el inicio, nos agotamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo debes actuar tú en estos casos? ¿Cómo debes manejar la situación sin alterarte, sin faltar el respeto, controlando tus emociones? Incluso la parte de la frustración, ¿no? Del profesional, ¿no? En el cuidado de este tipo de pacientes es bien agotador. Entonces, también tener presente ese punto, ¿no? A ver, ¿qué piensa Antesana Guevara? A ver. Buenas noches, Miss. Hola, ¿qué piensas tú, Antesana? A ver. Respecto al tema, ¿verdad, licenciada? Sí, sobre el tema, pues, hija. A ver, leí. Ya. Bueno, de que todo lo que usted ha explicado tiene mucha razón y también a veces la gente no sabe entender eso de cómo poder nosotros llevar o lidiar, se podría decir, con esa persona, ¿no? Que, con ese paciente. Entonces, necesitamos nosotros, bueno, yo lo que pienso que necesitamos nosotros tratar de también capacitar a los familiares, tratar también a su entorno, a sus amistades, a todos los que puedan rodearlo, para que lo hagan sentir bien y no tratarlos mal ni tampoco menospreciarlos, ¿no? Para ayudarlo también en el sentido también emocional. Y entonces en ese aspecto ya uno poco a poco como que le va ayudando y él también va entendiendo de que las cosas tal vez son diferentes y así el tratamiento puede llevarse con más facilidad de una manera de que pueda, por decir, sus pensamientos, ¿no? Ya que tiene ideas, Sí, sí, ideas así que no van con, por decir, de la realidad. claro. Entonces, como que con esa ayuda vamos a poder nosotros ayudarlo, a poder nosotros orientarlo, ¿no? Y Claro. bueno, y más que todo hay que respetar, ¿no? Hay que tener paciencia, a pesar de donde no las haya, hay que tenerla y poder, ser como se dice, Muy empáticos en ese bien. aspecto. Claro. Ya ves, Abigail, muy bien. A ver, ¿quién más participa? A ver, chicos, Licenciada, buenas dime, noches. Guamaní. Bueno, también, como comentó la compañera, ¿no? Sí. Lo que más nosotros deberíamos de tener es la paciencia, ¿no? Con nuestros pacientes también, ¿no? Y aparte de ello, como también habló en el tema, ¿no? Que cuando ellos reaccionen agresivamente, no ponernos a pelear con ellos, ¿no? Porque debemos entender su enfermedad, Claro, ponernos en su lugar, como está diciendo, tratar de distraerlo, ¿no? O como dice, ofrecerle tal vez como a caminar, que se tranquilice, ¿no? Ofrecerle una comida para que se le pueda pasar, ¿no? Y no siga con esa misma acción, ¿no? De ser así agresivamente, ¿no? claro. Solamente tratar de tranquilizarlo. ¿Se dan cuenta, chicos? Es un punto muy importante, ¿ves? Como profesional tú tienes que, ya conoces tú qué situaciones se suelen presentar y ya tú te preparas cómo vas a actuar, ¿no? Cómo vas a enfrentar esa situación con tu pacientito. Entonces, esto es bien interesante para aplicarlo en la vida real, ¿no? Muy bien. ¿Quién más? A ver qué dice Poma, Juarite. Buenas noches, licenciada. Hola.
Buenas noches. Bueno, yo lo que opino de esta clase es que está bien que nos enseñen a cómo tratar con personas con problemas psicológicos, por ejemplo, la demencia, que mayormente estas personas tienen, ¿cómo decirlo? Están fuera de la realidad a veces. Claro. No tienen, por ejemplo, pensamientos de hechos que han pasado según ellos, pero en realidad no son. Claro. Y es bueno saber cómo tratar con ellos porque no es fácil. Hay que saber llevarlos, tratarlos, como en ejemplo, saber llevarlos de una buena manera, con paciencia. Hay veces que no nos van a entender o no nos van a comprender y hay que tener paciencia y repetir de nuevo las indicaciones. Claro. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, estos son principios, digamos, ¿no? Técnicas que tú puedes utilizar en tu vida profesional que te va a ayudar muchísimo cuando tú estés cuidando a este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, no lo olvides porque en realidad son pautas que te pueden ayudar muchísimo a ti, ¿no? Y bueno, desde ya pues les digo de que ustedes, aparte de todo esto, también prepararse física y mentalmente, ¿no? Practicar técnicas que ya les expliqué de meditación, de respiración, yogas, etcétera, etcétera, que te van a ayudar muchísimo a fortalecerte a ti mismo, tanto física, emocionalmente, de tal manera que cuando te toque tu turno, trabajes ok, te sientas bien, el paciente se va a sentir bien cuidado, la familia ve que tú estás brindando todo lo mejor de ti, y entonces todos vamos a estar tranquilos. Y ojo, no se olviden de también involucrar a la familia en el cuidado de su ser querido que está enfermo, ¿no? Entonces, esto también es muy importante que lo tengamos presente, ¿ok? Bien. ¿Hay alguien más que quiera participar? A ver. Licenciada, una pregunta. Dime, Juan, dime. Es que no sería compartirle un caso, bueno, que he escuchado, ¿no? De una amiga que contaba que trabajaba cuidando una casa y justamente la señora sufría de esta enfermedad y había momentos que reaccionaba totalmente agresiva, ¿no? Y la desconocía y incluso lo perseguía hasta para pegarle, ¿no? Ya que, o sea, no, se puede decir como usted dice, no, se olvidan y vuelven a repetir, ¿no? Y por decir, ella siempre insistía, llámele a mi hijo, pero ya le hemos llamado, vuélvele a llamar, no la has llamado, o sea, como ellos no se acuerdan, y Sí, ella pensaba porque ella le claro. está mintiendo, Cierto, cierto. no le Sí. está haciendo caso, entonces, ¿qué hacía? Lo perseguía agresivamente para golpearlo, ¿no? Y a veces la señora tenía que escaparse porque la señora reaccionaba así. Y en ese caso, licenciada, ¿cómo podemos hacer si en un Ya. momento también nos pasa eso, ¿no? Claro, sí, es muy buena pregunta, porque son cosas que les puede suceder a cualquiera de ustedes, a cualquiera de nosotros, ¿no? A ver, en el caso de que no la has llamado y la sigue para que la llame, se olvidó de que... Entonces hagamos una cosa, ya señora, tranquila, vamos a llamarlo juntos, ¿ok? Entonces agarramos el teléfono, ahí le ponemos el número grande para que ella lo vea y le ayudamos a marcar el número, ahí está, mire, estamos llamándole a su hija o a su hijo y ahí está. A ver, vamos a esperar. Y a ver, escuche. ¿Ya? Entonces, otra cosa bien interesante también podría ser de que tú te pongas de acuerdo con el hijo o la hija. Señor, a tal hora más o menos le vamos a llamar porque su mamá se intranquiliza. Entonces, para que escuche tu voz y se tranquilice, vamos a hacer una llamadita y usted me va a responder, aunque sea un minutito, pero que ella escuche su voz y usted le dice unas palabritas y entonces se tranquiliza. Entonces, son formas que tu flexibilidad, tu creatividad como profesional, te va a ayudar en eso, ¿no? Sí, los pacientes con demencias se ponen muy irritables y si tú le das la contra, eso se altera más, ¿no? Entonces, tratemos de, ya señor, señora, ya, tranquila, vamos a hacer esto, lo otro, ¿no? Ahora, si está muy tranquila, vamos a dar un paseo por el parque, vamos un ratito, y entonces como que la señora, al salir del ambiente de la casa, va a haber plantas, va a haber niños, va a haber gente, entonces como que se va a distraer y ya todos esos momentos que tú vistes van a pasar, ¿ya? A ver qué dice Marilú. Marilú Meléndez, ¿sabe qué dice? Marilú, ya. Sí, buenas noches. Hola, dime. Hay un punto muy interesante que Sí, usted mencionó sí, sobre no llevarles la contraria. ya. Em,
Se podría, bueno, en este caso sería, como usted también mencionó, que deberíamos ser creativos o por lo menos eh, ser, como lo mencionó los compañeros, empáticos, ¿no? Y también, por ejemplo, crear un vínculo con el paciente, tratar de acomodarnos a su manera de pensar o de ser, ¿no? Obviamente que no es lo correcto lo que él piensa, pero debemos crear juegos dinámicos, ¿no? Claro, Am, sí, y todas esas cosas. Es como un niño, ¿no? A veces el niño sí, quiere, por ejemplo, comer con el teléfono, entonces hay que buscar la cierto, manera sí, de hacer que coma, pero sin el teléfono, ¿no? Entonces sí, igualito, es como tratar como un niño. sí, chicos. Miren, Eso qué es bueno. mi aportación. Muy bien, Marilu. Escúcheme una cosita chiquitita, ya antes que nos vayamos. Miren, en la mañanita me llegó un videito bien bonito en esto del internet. Vi que un señor adulto mayor con Alzheimer estaba con su hijo en el jardín sentadito, los dos en una banquita. Y de pronto apareció un pajarito, ¿ya? Entre las ramitas de los árboles apareció un pajarito. Y el señor le pregunta a su hijo, ¿qué es eso? Le dice así. Y el hijo le dice, es un pájaro, papá, le dice. Ya. El hijo estaba con el periódico, ¿ya? O sea, no le tomaba atención a su padre. Después, al ratito, no pasa ni un segundo, y le dice de nuevo, ¿qué es eso? Le dice. Papá, es un pájaro. Ya, él seguía todavía tranquilo. Y seguía con su periódico. Papá, el señor dice, ¿pero qué es eso? El animalito que volaba de un lugar a otro. Es un pájaro. Le preguntó como 5 o 6 veces lo mismo, y hasta que en la última el chico se irritó y le dijo, papá, es un pájaro, ¿cuántas veces te quieres que te diga lo mismo? Escuchen, ¿ah? El pobre señor se levantó, fue, trajo un librito, ¿ya? Trajo debe ser un diario, ¿ya? Lo abre en una página determinada y el hijo empieza a leer. Y el padre le dice, quiero que lo leas fuerte, en voz alta, le dice. Entonces el hijo empezó a leer. Mi hijo querido tiene 3 años y apareció un animalito en el jardín, ¿ya? Y él me pregunta, ¿qué es? Y yo le digo, hijo, es un pajarito, un pájaro. Y el niño seguía mirando que el pájaro volaba y mi hijo miraba y miraba el pájaro. Y le dice, papá, ¿qué es? Hijo, es un pájaro. Y el padre siempre con todo el amor y dice, yo con todo el amor y el cariño del mundo abracé y besé a mi hijo cuando me preguntaba y yo le repetía lo mismo varias veces. Le decía, es un pájaro, hijo. Entonces, cuando el hijo se dio cuenta, el hijo que estaba al lado de él, ya grande, le dice, se queda mirando a su padre y lo abraza. Lo abraza fuertemente y le da un beso. ¿Qué van a entender eso, chicos? Que en realidad todos llegamos nuevamente a la niñez. ¿Se dan cuenta? Es una forma de ver que la vida se vuelve a repetir el círculo. Primero somos papás jóvenes, llenos de vida, cuidando a nuestros niños pequeños, pero va pasando los años, nosotros vamos a ser los niños pequeños y ustedes los jóvenes, los padres jóvenes, ¿se dan cuenta? Entonces, así es la vida. Tengamos paciencia, mucha empatía, esa paciencia por kilos, ¿no? Mucha empatía, comprensión, así, y sobre todo tú como cuidador tienes que cuidarte también, ¿ya? Tú tienes que comer bien, dormir bien, alimentarte, ¿ok? Hacer ejercicio, técnicas de meditación, como ya les expliqué y se lo repito miles de veces, háganlo y eso los va a fortalecer mucho, ¿ya? Para que ustedes van a cuidar a un enfermo, porque también como humanos se pueden enfermar. Entonces, usemos todas esas ayudas para que de esa manera brinden un buen trabajo, con mucho amor, con mucho cariño, y sobre todo también involucrando a las familias de estas personas que necesitan tu ayuda. Bien, chicos, si no hay otra participación, quiero preguntar a ver si llegó. Miren, lo que voy a mencionar es que no están en mi lista, ¿ya? Alcázar llegó. Albiti, si la veo. Antesana también. Anjosa, Lucía. Está. Bautista Ramos, sí está. Vendesumata llegó. Vendesumata. Borunda, sí está. Cabrera Lengua, no la veo. El Cajo Ramos, sí. Calderón también. Campos, Candela también. Castillo, Cauti. Después Choque Cáceres también. Choque Román está. Choque.
Dayana, ¿está? Román. Licenciada dijo que tenía problemas con su internet, pero sí se ha estado conectando. Ah, ok, ya. Condorío Ormeño sí está, Corso también, Cuba, Donaire también. Elías Choque, Andrea, ¿estás? Elías, no lo he visto. Espinosa Cabrera, Vivian, bueno, ella nunca entra. Espinosa Gómez, Blanca, sí. Espinosa Ormeño también. Flores Vázquez, Fabiola, ¿estás? Guzmán Andía, sí está. Hernández Barahona, ¿estás Hernández? Barahona, Carolina. Hernández César también, a ver, aquí no he visto por acá. Guamansí, Guamaní Guaigua también, Guamaní Ramírez, Guaranca, Inquilla también, Leguarona, Lizárraga también, López, Meléndez, Mendoza Almora, no, ella no viene. Moreira Mayo, sí está. Morón Guamán. Presidente Moreira. Sí estás, de bien. Ya, mis gracias. Sí, está también Pachas. Peña Isasi llegó. Peña, ¿estás? Poma Cuarite, sí. Quispe Chávez también. Ramos Cagua. Ramos Melgar Wilder, ¿estás? Sara, sí, ya te vi, Sara. Ramos Melgar Wilder, ¿estás? Bueno. Raimundo, sí. Reyes Alfaro. Reyes Pecho, ¿está? Medellín. Rojas Calderón, ¿está? Sigua Muñoz, sí, también Taipe, Tataje García, no la veo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Presente, mis buenas noches. Ah, está Tataje, ya. Toledo también está, Zapata también, ok. Están todos los demás. Bien, chicos, ha sido un gusto. Escúchenme, hay una tareita en la plataforma y un examen para el día jueves. ¿Qué número estamos? A ver. 17, ¿no? No, jueves 16, ¿verdad? Sí, licenciada. Ya, el jueves es 16. El jueves 16 es la 20. Disculpe, Dime. Candela, no sé, creo que creo que estoy en el centro y no escucho bien, ahorita estoy a un ladito. Ay, Candela, tú entras solamente para marcar tu esto y me escuchas la clase. Ya te vi, Candela, no te preocupes. Ya. Licenciada, disculpe, soy Quispe. Sí, ya te vi, Quispe, por eso no te he mencionado. Licenciada, me va a disculpar, solo que en esta última tarea no le pude enviar la tarea por motivos de que mi computadora se malogró. Uy, sí, No sé si está de moda eso. Sí, no funciona. No sé qué está pasando con los aparatos electrónicos. Ya, miren, no esto sé de si las lo puede tareas, revisar. espérense a la próxima semana y ustedes saben que yo siempre les hablo las tareas en la tercera semanita del mes. ¿Ya? No se preocupen. Ya, mis, gracias. Sí, no se preocupe que yo sí la hablo, no se preocupe. Ya, Bianca, no te preocupes. Bien. Ya, chicos, que tengan un bonito día, buena noche y cuídense mucho y estudien. Ya el jueves no se olviden de entrar a su plataforma, manden sus tareitas con tiempo, estamos culminando el periodo y hay que irse programando para lo que sigue, ¿ok? Cuídense mucho, ustedes recuerden que están ya en prepromoción y bueno, sigan estudiando, ¿ya? Cuídense. Bye, bye. Ya, Gracias, licenciada. Hasta luego, Ya, jóvenes, licenciada, cuídense. Muy bien. gracias. Hasta Chao, luego, Yamile. licenciada. Chao. Sí, César, ya te Licenciada. vi. Sí, te vi, César, dime. Sí, quería consultarle si, bueno, después de acá de la clase podría conversar con usted, un favor, por llamada. Ya. Ya, Jesús. Ya. A ver, chicos, bye bye, nos estamos viendo. No se olviden el jueves, ¿ah? Cuídense.